En la Edad Media, la locura no era una enfermedad. Era una maldición. Si escuchabas voces, si llorabas sin razón, si tenías convulsiones o simplemente pensabas diferente. Te encerraban. Te ataban. Te exorcizaban. Hoy hablaremos de los manicomios medievales, esos lugares donde la piedad se mezclaba con la tortura, donde la fe intentaba curar lo que no entendía. Y donde la locura vivía atrapada tras barrotes y oraciones. En la Edad Media no existía aún el concepto moderno de hospital psiquiátrico. Pero sí había asilos, hospicios, monasterios y hospitales religiosos que albergaban a los locos, endemoniados o desequilibrados. Estos sitios eran dirigidos muchas veces por monjes, frailes o hermanas de la caridad, que veían en la enfermedad mental un castigo de Dios, o una posesión demoníaca. Los pacientes no eran tratados como enfermos, sino como pecadores o criaturas peligrosas. Y el objetivo no era curarlos. Era silenciarlos. O purificarlos. Muchos de estos asilos eran, en realidad, prisiones disfrazadas de hospitales. Los enfermos eran encadenados a las paredes, encerrados en celdas individuales de piedra, con solo una rendija para la luz. Se usaban grilletes, mordazas, camisas de fuerza primitivas y castigos físicos para contener sus movimientos. Algunos eran encerrados en jaulas humanas, expuestos como bestias para el entretenimiento o el escarmiento. Otros eran completamente abandonados, sin higiene, sin comida adecuada, hundidos en sus propios excrementos. Se creía que la privación, el ayuno, el frío y la oscuridad podían calmar la mente. Pero solo rompían lentamente el alma. La Iglesia interpretaba muchos trastornos mentales como posesión demoníaca. Convulsiones, alucinaciones, catatonía o gritos incontrolables eran vistos como señales del diablo. ¿La cura? Exorcismos. Se realizaban en capillas oscuras o dentro de las mismas celdas. Se usaban agua bendita, reliquias sagradas, cadenas y látigos, mientras el sacerdote gritaba oraciones para expulsar al demonio. En muchos casos, el ritual terminaba en trauma físico y psicológico, o incluso en la muerte. Pero para los que sobrevivían, eso era considerado un milagro. No te curaban, te purificaban a la fuerza. Aunque es posterior al periodo medieval, el Hospital de Bethlehem Royal Hospital, conocido como Bedlam en Londres, fue uno de los primeros y más infames manicomios de Europa. Fundado en 1247, comenzó como un monasterio, y terminó como casa de los locos. Para el siglo XIV ya albergaba enfermos mentales, y comenzó la leyenda oscura. ¿Quiénes eran los internados? Cualquier persona, diferente, podía acabar allí. Mujeres con epilepsia. Niños con autismo. Ancianos con demencia. Personas que hablaban solas. Víctimas de traumas o violencia. Pero también herejes, prostitutas, mendigos o rebeldes políticos. Bastaba que alguien dijera que estabas loco. Y la ciudad ya tenía dónde esconderte. El silencio de los olvidados. Muchos murieron en esos lugares sin nombre, sin juicio y sin compasión. Sepultados en fosas comunes. Olvidados por sus familias. Lo más terrible no fue el encierro físico. Fue que el mundo los consideró indignos de vivir en sociedad. Imagina estar encadenado en una celda fría, sin nombre, sin juicio, solo porque alguien pensó que tu mente no funcionaba como debía. Escuchar tus propios gritos rebotar en las paredes mientras un sacerdote te azota con una cruz, convencido de que el demonio habla a través de ti. Así era la locura en la Edad Media. Y así se trataba, con miedo. Con cadenas. Con fuego. No eras un enfermo. Eras una abominación. Nadie te miraba a los ojos. Nadie escuchaba tu dolor.
Solo querían que dejaras de existir. Y lo lograban, día tras día, silencio tras silencio. Fueron tumbas de carne viva. Si te estremeció esta historia, suscríbete. Aún quedan muchas verdades enterradas en los muros de piedra de la historia. Y aquí, vamos a desenterrarlas.